revelados los muertes más increíbles, descubrimientos sorprendentes en fósiles humanos. Juan, un joven arqueólogo de 28 años, había regresado a su pequeño pueblo en México con la esperanza de ser reconocido por su talento. Había pasado años de sacrificios y dedicación en la ciudad, pero sus orígenes humildes siempre parecían anteponerse a su ambición. En el laboratorio donde se unió, se filtraba una incredulidad sutil. Algunos de sus compañeros le dirigían miradas que parecían cuestionar su capacidad, y esos murmullos en voz baja succionaban su autoconfianza. La felicidad de estar de vuelta se venía abajo con cada gesto despectivo, sumiendo a Juan en una inquietante mezcla de ansiedad y determinación. ¿Qué derecho tenía él, un hijo del pueblo, a desafiarles? Cada jornada se convertía en una batalla silenciosa. Estaba rodeado por un grupo de científicos que esperaban hacer un descubrimiento que podría reescribir la historia de su comunidad. En lo profundo de su ser, el deseo de demostrar su valía era tan fuerte como el miedo a ser considerado un intruso. ¿Sería suficiente el estudio de su vida para vencer las sombras de su pasado? Juan pasaba horas examinando los fósiles. La madera crujía bajo el peso de su duda, mientras luchaba con sus pensamientos. Y fue en ese momento, al manipular un cráneo, cuando la desesperación lo abrazó. Uno de los restos pertenecía a su tío abuelo, un héroe olvidado que había sido tratado injustamente en tiempos pasados. La revelación lo paralizó. Con el hallazgo se enfrentaba a un dilema moral: glorificar su trabajo y las implicaciones académicas o reivindicar el honor de su sangre. La balanza se rompía. ¿Qué haría su familia si supiera que el descubrimiento lo había hecho alguien como él? Pensó, sintiendo que el peso de la historia era insoportable. Su respiración se volvía irregular, la tensión muscular le tiraba del cuerpo. Era un duelo interno entre su carrera y sus raíces. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu sueño por la memoria de aquellos que amaste? Una voz en su cabeza le susurraba, mientras el lapso de tiempo parecía cederle un lugar en un abismo profundo de emociones contradictorias. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las horas se deslizaban, y Juan se enfrentaba a la lápida de su familia. La historia que había sido enterrada. La comunidad, aún marcada por injusticias, callaba, y él, incapaz de ver el silencio como una forma de esperanza, se sentía atrapado. Luchaba por alzar su voz, pero le era difícil encontrar una salida ante quienes preferían que el pasado permaneciera oculto. Anhelaba encontrar a la anciana doña Elena, quien siempre le había hablado sobre la perseverancia, pero el din-don de la campana en su mente ya resonaba. ¿Qué pensaría ella al enterarse de que un pariente de su propia familia había sido hallado entre los restos? La angustia se volvía un eco ensordecedor en su mente. La noche en que debería presentar sus hallazgos, el desasosiego lo envolvía. La sala de la casa de adobe luchaba por contener la multitud expectante. Era el momento de la verdad, pero la presión aumentaba. Sintió que su propio corazón podría explotar en pedazos. ¿Y si la comunidad se negaba a aceptar su descubrimiento? ¿Y si, al buscar justicia, complicaba más las cosas? La mezcla de adrenalina y miedo lo consumía. Con cada mirada escudriñadora, cada susurro a su alrededor, Juan temía que su verdad fuera más una amenaza que una revelación. El aire se volvió denso mientras pensaba en el agonizante peso de su decisión. Al final, se trataba de su futuro, de reescribir su historia familiar. Y quizás, de cambiar la narrativa de su pueblo para siempre. La tensión crecía a cada instante, apretando su pecho, convirtiendo el momento en un mar de incertidumbre.
¿Podría Juan encontrar la valentía necesaria para enfrentarse a su destino, drenando el silencio del pasado mientras las sombras del presente lo acechaban? El murmullo de la sala se desvaneció cuando Juan finalmente se colocó frente a la audiencia. Las miradas lo atravesaban como lanzas, algunas de incredulidad, otras de rechazo. Sin embargo, en su interior surgió una chispa de claridad, un propósito. Recordó las palabras de doña Elena, esa anciana sabia que siempre había dicho que la verdad tiene un peso, pero también una liberación. Era su momento de romper cadenas y alzar su voz. Sin embargo, antes de articular una palabra, los suaves ecos de su infancia lo envolvieron. Las historias en la mesa familiar, los ecos de su tío abuelo y sus sacrificios. Fue entonces, animado por una mezcla de amor y rabia, que decidió que no podía esconder más su descubrimiento detrás de sus temores. Su declaración sobre el cráneo de su antepasado resonaría más allá de su propia angustia. Comenzó con firmeza, levantando el cráneo ante la multitud incrédula. Pertenece a un hombre que fue vilipendiado por una historia que no quería recordar. Mi tío abuelo. La palabra tío se sintió poderosa en su lengua, como un escalón conquistado en su ascenso personal. Pudo ver las facciones de sus vecinos tensarse, muchos de ellos sorprendidos por su conexión con un pasado que creían olvidado. Juan se sintió fuerte por primera vez en mucho tiempo. Cada sílaba se convertía en un hilo que hilvanaba su fortuna como arqueólogo y su papel como descendiente. Su historia no solo es mía, es de todos nosotros. Necesitamos recordar. A medida que avanzaba, sus palabras empezaron a resonar en la sala, envolviendo a los presentes en un silencio reflexivo. Sentía cómo sus manos temblaban, pero la adrenalina de ser escuchado lo impulsaba a continuar. Comenzó a relatar las injusticias que su familia había sufrido, como el silencio había sido una forma de complicidad que había ahogado la memoria de los mártires. Lo que comenzó como un justificativo de su propia existencia, se transformó en un reclamo universal por la verdad. Esa noche, en lugar de ser visto como un intruso, algunos de sus compañeros de laboratorio comenzaron a percibirlo como un puente hacia el pasado, un faro que podía guiar a una generación hacia la reconciliación. Juan no solo buscaba reivindicar a su antepasado, sino también ganar su propio lugar en el mundo académico, uno que había ocupado con esfuerzo pero que nunca se había sentido completamente adecuado. Al finalizar su exposición, los murmullos iniciales se transformaron en preguntas. La curiosidad sustituyó el desprecio. Juan se dio cuenta de que había abierto una puerta que había permanecido cerrada demasiado tiempo. Si el pasado tenía un poder tan fuerte, ¿por qué no podía utilizarlo para forjar su presente? Sin embargo, antes de poder disfrutar de su éxito, un antiguo antagonista se hizo presente en el fondo de la sala. El doctor Rojas, un científico cuya fama había llegado a su máximo auge por su escepticismo al trabajo de Juan, alzó la voz con desdén. ¿Y si no hay verdad en lo que afirmas? ¿Cómo podemos confiar en tus hallazgos? ¿Acaso la historia no es solo un cuento que nos contamos para sentirnos mejor? El corazón de Juan se detuvo por un instante. La confrontación lo puso nuevamente en la cuerda floja. Esta era una nueva oportunidad para demostrar su valía, para hacer frente a sus detractores, pero también podía ser un precipicio. La pregunta lo acechaba. ¿Sería capaz de defender su verdad ante la adversidad? Esa noche lo había arriesgado todo para enfrentar a su pasado, pero ahora debía luchar por su futuro en la ciencia y por la dignidad de los que habían sido olvidados. El aire se volvió nuevamente denso, y en silencio, Juan se preparó para el enfrentamiento, sintiendo que esta era, en efecto, la batalla que había estado esperando. Con una determinación renovada, su respuesta podría cambiar no solo su destino, sino también el de su pueblo. ¿Pero realmente estaba preparado para todo lo que eso implicaba? La voz del doctor Rojas resonó en el aire, y cada palabra se convirtió en el estremecimiento de una amenaza palpable para Juan. La sala, antes llena de curiosidad, se transformaba en un terreno hostil, donde sus cimientos estaban siendo cuestionados. A medida que el sudor descorría por su frente, Juan exploró rápidamente su mente en busca de una respuesta.
No se trataba únicamente de desmentir el escepticismo del doctor Rojas. Era su chance de establecer sólidamente su tesis y demostrar que sus hallazgos tenían un peso real en el mundo académico. ¿Acaso es más fácil negar lo que no se comprende? Empezó Juan, usando el mismo tono desafiante que había escuchado en su infancia, cuando peleaba con sus primos. La historia no se trata solo de hechos. Se trata de interpretar esos hechos, de darles vida. Mi tío abuelo fue solo una de las muchísimas voces ahogadas por la indiferencia. Cada cráneo tiene una historia que contar. La reacción de la audiencia fue desmedida. Algunos se inclinaban hacia adelante, cautivados por su fervor, mientras otros cruzaban los brazos, escépticos. Juan percibió cómo la duda se transformaba en una mezcla de atención y desafío. Era ahora o nunca. Las palabras fluyeron como un torrente de emociones que conjuraron imágenes vívidas de las injusticias pasadas. Pero sobre todo, se proyectó como un catalizador de cambio. En su mente, Juan visualizó el camino hacia adelante. Sabía que no solo debía aferrarse a los relatos de su familia, sino también conectar esos relatos con la ciencia. Así que, mientras el doctor Rojas mantenía su mirada fría, Juan planteó una pregunta lanzada a la incertidumbre. ¿No es la ciencia, al igual que la historia, una construcción de narrativas humanas? La interpretación de datos, al fin y al cabo, está influenciada por nuestras creencias y contextos. El doctor Rojas titubeó ante la elocuencia de su argumentación, y por un segundo, Juan vio una grieta en su armadura. Continuó exponiendo investigaciones que respaldaban sus afirmaciones, estudios arqueológicos que confirmaban la conexión entre los restos humanos y la identidad cultural. Como piezas de un rompecabezas que recién comenzaba a ensamblar, cada evidencia fortalecía su posición. Juan sentía la tensión crecer a su alrededor, como un resorte listo para ser liberado. La respuesta del doctor Rojas no se hizo esperar. Un comentario mordaz destinado a desestabilizarlo. Hablas de historias, pero ¿dónde están tus fundamentos? Sin datos concretos, estas son solo palabras vacías. Sin embargo, algo dentro de Juan cambió. Recordó el viaje que había realizado, las horas de investigación y el apoyo silencioso de su familia. La convicción creció en su pecho. ¿Y cuál es el valor de esos datos si no son sobre vidas reales? Mi propia investigación se basa en la autenticidad de las experiencias vividas. Los hechos son importantes, pero el contexto y la emocionalidad que los rodean son igualmente vitales. El silencio se adueñó de la sala de nuevo. La energía que había comenzado como un debate se tornó en un diálogo palpable. Juan vislumbró que tenía la capacidad de hacer que su audiencia cuestionara su perspectiva, no solo sobre su trabajo, sino sobre la forma en la que entendían la historia. Mientras las miradas se mantenían fijas en él, el sudor comenzó a resbalar por su cuello. Pero esta vez, no eran las gotas del miedo. Eran destellos de libertad. Sentía que el despojarse de las ataduras de su propio temor lo transformaban. Para su sorpresa, sus palabras resonaron como una campana en la conciencia colectiva de aquellos que lo habían escuchado, dejando claro que el viaje aún no había terminado. Había recién comenzado a descubrirse a sí mismo en un mundo donde, por tanto tiempo, había sido un integrante pasivo. A medida que la discusión se intensificaba, Juan comprendió que, si tenía la intención de desmantelar las barreras del escepticismo, debía seguir enfrentando cada desafío que se interponía en su camino, incluida la figura del doctor Rojas. Mientras su adversario se preparaba para responder, una nueva chispa de claridad iluminó la mente de Juan. La verdadera batalla no solo era académica, era un viaje hacia su propia identidad, un camino lleno de incertidumbres, del que debería salir no solo victorioso, sino también transformado. Con cada palabra, cada confrontación, avanzaría hacia un sentido renovado de propósito. Pero, con el doctor Rojas bien dispuesto a atacar nuevamente, Juan no podía evitar preguntarse, ¿sería capaz de sostener esta lucha, presionando aún más para descubrir hasta dónde lo llevarían las decisiones que estaba tomando? La presión en la sala era palpable, cargada de tensión y expectativa. Juan se encontraba en la encrucijada de su vida académica,
y las palabras del doctor Rojas reverberaban como un eco sombrío en su mente. A pesar del desafío, cada pregunta lanzada por su adversario servía como un combustible, avivando la llamativa chispa de su dedicación. A medida que reinaba un silencio tenso, Juan se esforzaba por mantener la compostura, buscando dentro de sí la fortaleza que había cultivado en los meses pasados. Juan, estoy convencido de que puedes ofrecer argumentos mejores respaldados por datos. Pero no creo que este método sea suficiente para ganarte el respeto en la comunidad científica, continuó el doctor Rojas, persuasivo pero implacable. Las palabras resonaron como un marcaje, un recordatorio de que la validación que tanto anhelaba era, en gran medida, un privilegio reservado para aquellos que cumplían con la rigurosa ortodoxia del campo. Frente a su mirada implacable, Juan percibió cómo sus inseguridades luchaban por salir a la superficie. Años de formación académica habían sido cruciales, pero el corazón de su argumento se encontraba en la narrativa vivida. Volvió a enfocar sus pensamientos. Luchaba no solo con el doctor Rojas, sino también contra sus propios temores de inadecuación. ¿Qué ocurre cuando los datos son incapaces de contar la historia real? El significado no reside solo en lo que vemos, sino en lo que sentimos al descubrirlo, afirmó, sintiendo cómo las palabras comenzaban a tomar un tono más firme. Se dio cuenta de que cada elogio y cada crítica eran escalones en su camino personal. Mientras continuaba su exposición, el ambiente en la sala parecía cambiar lentamente. Vio rostros antes cruzados que comenzaban a desmarcarse de la incredulidad, intrigados por el auténtico fervor que emanaba de cada palabra. Empezaba a vislumbrar que su tesis no solo era un conjunto de datos y teorías, era una pasión que podría contagiar a otros, iniciando un diálogo que se ampliaría más allá de esta sala. Su mente se transformó en una trinchera, donde la convicción se enfrentaba a cada escepticismo externo. Cada argumento del doctor Rojas era una oportunidad para reafirmar su tesis anterior. La historia exige un enfoque integrador. No podemos despojarnos de las realidades humanas que delinean cada descubrimiento. Cada hallazgo en mi investigación tiene un rostro, un trasfondo que merece ser contado. La lucha interna resultó en un torrente de energía. Ya no sentía la ansiedad aplastante, sino un nuevo sentido de propósito. Comenzó a explorar no solo los datos sobre los restos humanos, sino también las consecuencias de estos en la narrativa cultural de su comunidad. Se daba cuenta de que cada hecho estaba impregnado de vida, de emociones que elevaban su investigación más allá de la simple academicismo. De repente, un pensamiento lo golpeó con claridad. ¿Qué pasaría si comenzaba a compartir no solo sus hallazgos, sino también su propio viaje? Su voz se calmó, y durante un breve instante se imaginó explicando a cada persona en la sala sus propias inseguridades y temores, y cómo eso lo había guiado hacia su pasión. La autenticidad en su discurso podría ser el puente entre la ciencia y la humanidad. Cuando el doctor Rojas finalmente se preparaba para replicar, Juan sintió que su voz interior se silenciaba. La razón de la confrontación había cambiado. Su desafío no se basaba únicamente en desmentir a un oponente, sino en reafirmar su lugar en el mundo académico al abordar la historia desde un ángulo humano. Mientras el doctor Rojas comenzaba a hablar, Juan vislumbró un nuevo camino. Tendría que decidir entre seguir la norma establecida o buscar su propio enfoque, desnudándose ante los demás. La lucha no solo había sido por reconocimiento profesional, sino también por la aceptación interna. Era un momento decisivo en el que sus elecciones serían implacablemente expuestas. ¿Estaría dispuesto a arriesgarse por ser verdadero consigo mismo? Mientras las palabras del doctor Rojas colisionaban con su resistencia, Juan se percató de que la batalla por su identidad y su carrera apenas comenzaba. Sintiéndose más fuerte que nunca, se preguntó, ¿cuál sería el precio a pagar por su auténtica voz en el mundo académico? Al finalizar la defensa, el murmullo en la sala se disipó, dejando a Juan en un silencio incómodo. La tensión había dejado una huella indeleble en su mente, pero también una chispa de claridad en su interior. En lugar de ahogarse en la incertidumbre, se sintió conectado a una red de posibilidades nuevas. Cada palabra del doctor Rojas era solo una sombra que culminaba en una luz más brillante.
su deseo de innovar y desafiar los límites establecidos en su disciplina, incluso si eso significaba convertirse en un blanco. Después de la defensa, el camino a casa fue un recorrido introspectivo. Las luces de la ciudad iluminaban su camino, pero dentro de él, la oscuridad de la duda coqueteaba con su mente. Se preguntó si lo que había dicho se había entendido realmente. ¿Los asistentes habrían captado su pasión? ¿O solamente la había adelantado entre datos fríos y análisis académicos? Una pequeña voz, distante pero firme, le decía que cualquiera que hubiera escuchado había sido tocado por su autenticidad. Pero esa certeza era difícil de abrazar. Esa noche, al repasar sus notas, una idea emergió. La forma en que había presentado su investigación necesitaba evolución, un giro salpicado de su propia experiencia, su camino, sus miedos. Si su deseo era resonar en la comunidad científica, entonces debería atreverse a abrirse no solo a los logros, sino también a las vulnerabilidades que formaban su trayecto. La historia de los restos que había estudiado era también una historia de coraje, de identidad. Jugó con la idea de crear un enfoque visual que interpusiera narrativas humanas junto a los datos de su investigación. ¿Por qué no combinar gráficos con entrevistas grabadas o imágenes que reflejaran las emociones detrás de los descubrimientos? Sin embargo, el miedo se cernía como una nube oscura sobre su creatividad. Pensó en la posible reacción de sus colegas. Su mente se llenó de imágenes mentales, risas burlonas, críticas despiadadas del Dr. Rojas. Pero había otra voz que resonaba más fuerte, una que lo empujaba hacia adelante, la de su propia historia. Decidió que era hora de compartir su propuesta con su grupo de trabajo. Era un acto de vulnerabilidad, pero también una estrategia de autovaloración, un paso hacia el reconocimiento que tanto deseaba. Al entrar en la sala de conferencias, sintió que una mezcla de ansiedad y emoción vibraba en su interior. Lo que era un riesgo podría, tal vez, resultar en una conexión más profunda con sus colegas. Al presentar su visión, Juan empezó a notar respuestas variadas en los rostros que lo rodeaban. Algunos se mostraron escépticos, recordándole que el campo tenía reglas inquebrantables. Pero pronto, otros comenzaron a corresponder, abriendo un diálogo en el que sus ideas comenzaron a fluir. Por primera vez, Juan experimentó la liberación que sucede cuando se es auténtico. La recepción de su propuesta, aunque diversa, contenía ese hilo de aceptación que le había sido durante tanto tiempo esquivo. La tensión se transformó en un flujo de ideas que lo hicieron sentirse vivo. Al caer la tarde, Juan abandonó la sala de conferencias con un perenne sabor a metal en la lengua. Había logrado un avance, pero, al mismo tiempo, lo que había empezado a construir también lo había convertido en blanco. Con cada paso, lo que parecía prometer un nuevo comienzo, venía aparejado con su temor a ser criticado. Sin embargo, comprendió que estas heridas potenciales eran una inversión en su futuro, en su voz. En su mente, comenzaron a surgir preguntas inquietantes. ¿Estaba realmente preparado para afrontar el rechazo y las repercusiones de desafiar a lo establecido? La lucha por su identidad y su camino estaba lejos de terminar. Lo que había logrado podría ser solo el inicio de una confrontación aún mayor. Mientras se preparaba para dormir, esperando que la exhaustiva jornada lo llevara al alivio de un sueño reparador, no pudo evitar preguntarse: ¿qué haría si la comunidad científica no estaba lista para la historia que él deseaba contar? La respuesta podría desatar una tormenta que lo llevaría a un viaje sin retorno. Una voz temblorosa en su interior susurró que quizás era hora de arriesgarse más de lo que había imaginado. Mientras amanecía, Juan se sentó en su escritorio, rodeado por hojas llenas de gráficos y listas extensas. La reciente presentación lo había dejado entusiasmado, pero la misma energía se entrelazaba con un nervio inquietante. La idea de convertirse en un pionero en su investigación lo estimulaba, pero también lo colocaba en una posición vulnerable frente a sus pares. Ese día, su primera tarea fue refinar su propuesta. Se sentía atrapado entre dos visiones, la del investigador conservador que prometía seguir las normas de su campo, y la del innovador dispuesto a arriesgarse por un nuevo enfoque.
Sabía que la combinación de historias humanas con datos fríos podría romper las barreras de la investigación convencional, pero le acechaba el temor al juicio del Dr. Rojas y otros académicos de renombre. ¿Estaba preparado para soportar las consecuencias de su creatividad? Mientras elaboraba su presentación, se dio cuenta de que el riesgo era mayor que el simple rechazo académico. Era un desafío a su identidad profesional, a su integridad como investigador. La voz en su interior se tornó más fuerte, instándolo a dejar atrás la inseguridad. Sin embargo, la sombra de la crítica seguía asomándose entre sus pensamientos. Durante la siguiente reunión del grupo de trabajo, Juan se preparó meticulosamente. Optó por comenzar con una breve anécdota personal que conectara su experiencia con la longitud de su investigación. ¿Por qué el tema le importaba tanto? Su historia no era solo sobre fósiles, sino sobre lo que significaba entender la vida a través de los restos de quienes habían vivido antes que él. A medida que su corazón latía más rápido, se repitió a sí mismo que su voz contaba, que su historia importaba. Despertó el interés de algunos miembros del grupo, quienes ofrecerían entusiasmo sobre su idea. Sin embargo, las miradas escépticas del Dr. Rojas y otros académicos de su departamento desataron torbellinos en su estómago. La sensación de ser observado se hizo intensa. Ignorando la tentación de retraerse, comenzó a hablar sin filtrar sus pensamientos. Las palabras fluyeron, y aunque la incertidumbre picaba en su mente, una parte de él se sintió liberada. Compartió fragmentos de entrevistas grabadas, técnicas visuales que había ideado, y provocó discusiones que antes nunca habría imaginado. Hasta el Dr. Rojas, con su imperturbable rostro, mostró un leve levantamiento de cejas. Fue un pequeño triunfo que llenó a Juan de satisfacción. Sin embargo, al finalizar la reunión, el eco del silencio que siguió a sus palabras hizo su aparición. Sintió el desasosiego de que había tocado algo inexplorado. La siguiente semana se avisoraba crucial. La convocatoria para presentar su propuesta ante un grupo de expertos llegaba rápidamente. Sus miedos fueron intensificados por el recuerdo de las vívidas críticas sorprendidas por su enfoque. Pero no podía huir del desafío, tenía que enfrentarlo. La preparación se transformó en una convivencia íntima con sus ideas, una transformación donde cada revisión, cada ajuste que hacía, lo hacía sentirse más fuerte y más consagrado a su camino. Pero había un pesar creciente en sus pensamientos. Cada vez que afrontaba su presentación, se sentía como un gladiador a punto de entrar en la arena. ¿Qué pasaría si todo el esfuerzo fuese en vano? ¿Cómo podría seguir adelante si el mundo académico no estaba listo para la historia que deseaba contar? Mientras se encerraba en su habitación para ensayar una vez más, se detuvo. En el silencio, quisiera escuchar un susurro que le alentara. Sabía que había mucho en juego, pero también había una profunda convicción creciendo dentro de él. En un instante, tomó una decisión audaz. Revelaría no solo sus descubrimientos, sino el corazón palpitante de su trabajo. La noche previa a la presentación, mientras revisaba sus notas por última vez, una epifanía lo golpeó. Tal vez su miedo no era más que un reflejo del amor que tenía por su campo. Se dio cuenta de que la historia que quería contar no era un mero dato, sino una urdimbre de vidas. Un acto de deseo por dar voz a lo que la historia había olvidado. Así se acostó, con la mente brillante y la determinación como su acompañante. Mañana, deberías afrontar no solo el juicio de sus contemporáneos, sino también la realidad de su propio audaz deseo de ser genuino. Pero, ¿estaba verdaderamente listo para las implicaciones de esa decisión? La pregunta lo mantuvo en un estado febril. La línea entre la realización y la ruina se desdibujaba, y con ella, el futuro incierto que se gestaba a su alrededor. El día de la presentación se alzó como un desafío monumental frente a Juan. Mientras se vestía, sintió que cada prenda se convertía en una armadura, preparándolo para enfrentar el campo de batalla. El espejo reflejaba no solo su físico, sino una ansiedad que se manifestaba en titilantes destellos en sus ojos. En su interior, la expectativa se multiplicaba. Cada respiración era un recordatorio del peso que llevaba sobre sus hombros. ¿Podría cambiar la forma en que veía su disciplina? Al llegar al auditorio, las paredes parecían cerrar sobre él.
absorbido por una multitud de académicos que, con su presencia silenciosa, representaban tanto apoyo como juicio. El murmullo de voces lo envolvía, y a medida que tomaba su lugar frente al micrófono, vio caras conocidas, incluidos los implacables ojos del doctor Rojas. La incertidumbre escaló, como un tambor retumbante que resonaba en su pecho. Cuando dio inicio a su exposición, las palabras fluyeron con una mezcla de nervios y pasión. Cada diagrama que presentaba era como un ladrillo en la construcción de su argumento. Estaba tejiendo su narrativa, transformando datos en un relato cohesivo que entrelazaba lo humano y lo científico. Esa conexión lo emocionaba, y al buscar respuestas en su propio pasado, recordó la curiosidad que lo había llevado a la investigación en primer lugar. ¿Cómo podría dejar de lado su propósito? A medida que la presentación avanzaba, algunos miembros del público se mostraron intrigados. Notó asientos que se empezaron a inclinar hacia él, ojos que brillaban con interés genuino. Sin embargo, la figura del doctor Rojas se alzaba inmutable, observadora. En un instante de valentía impulsiva, Juan dirigió su mirada a la audiencia y expuso una de las historias más desgarradoras que había encontrado en sus investigaciones. Relató la vida de un niño que había sido olvidado por el tiempo, cuyas huellas de vida contaban una historia de sufrimiento y resiliencia. Las reacciones fueron inmediatas. El ambiente comenzó a cargarse de una tensión palpable. Preguntas surgían a raudales tras su relato. Varios académicos aclamaban la innovadora forma de ver los fósiles no solo como restos, sino como portadores de historias humanas. Pero a cada elogio, la voz interna de Juan seguía cuestionando. ¿Era suficiente? ¿Realmente había hecho lo que se esperaba de él? Cuando todo terminó, el aplauso sonó a una distancia difusa, como un eco lejano. La configuración habitual de la sala había cambiado. Sus colegas estaban debatiendo entre sí, algunos animados, otros críticos. Sin embargo, todos compartían una misma inquietud. ¿Qué implicaciones traería este nuevo enfoque, no solo para su trabajo, sino para la comunidad académica? Fue entonces cuando Juan escuchó a su lado al doctor Rojas. Con una calma férrea, habló en voz baja, pero sus palabras resonaron como un tiro seco. Su presentación fue interesante, pero innovar tiene sus costos. ¿Está preparado para enfrentarlos? La pregunta se detuvo en el aire como una amenaza velada, desatando una tormenta de dudas en Juan. Mientras la multitud se dispersaba y las charlas se volvían cada vez más ruidosas, Juan sintió un torbellino en su interior. Había logrado un avance significativo, pero el camino ahora parecía más incierto. La sombra del juicio se cernía más grande que antes, y una pregunta profunda abría su mente. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por llevar su visión adelante? Con una combinación de orgullo y angustia, salió del auditorio, respirando el aire fresco. Las hojas de su propuesta ahora tenían vida, pero su éxito implicaba jugar un juego peligroso en el que no solo se cuestionaba su obra, sino también su lugar en el mundo académico. ¿Lograría sortear los obstáculos que se avecinaban y encontrar su voz en medio del caos? Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior, y un nuevo dilema se vislumbraba en el horizonte. La búsqueda no solo de aceptación, sino de autenticidad. Juan comprendió que había llegado a un cruce. La verdadera jornada apenas comenzaba, y su compromiso con la verdad lo obligaba a confrontar las consecuencias de su decisión. ¿Podría soportar el costo de ser pionero? Con cada paso que dio hacia la salida del auditorio, Juan sentía como si el mundo a su alrededor se desvaneciera en un silencio ensordecedor. La adrenalina, que le había proporcionado una energía casi palpable durante su presentación, se disipaba rápidamente. Las palabras del doctor Rojas reverberaban en su mente. Innovar tiene sus costos. ¿Qué costos estaba dispuesto a asumir? Sin respuesta, avanzó hacia un pequeño café cercano para calmar sus pensamientos con una taza de café caliente, pero cada sorbo le recordaba su fragilidad. El café rebosaba de jóvenes académicos, algunos de ellos sus colegas más cercanos. Las conversaciones animadas le resultaban lejanas. Juan se sentó solo en una mesa hacia un rincón, perdido entre sus propios pensamientos. La necesidad de aprobación
llenaba un vacío que había llevado tiempo acumulando. La búsqueda constante de validación lo había atrapado en un ciclo de inseguridad. A veces, se preguntaba si la ciencia era realmente su pasión, o simplemente un medio para obtener reconocimiento. Su mente danzaba entre recuerdos de su infancia, donde las criaturas de sus libros despertaban su asombro. Sin embargo, a medida que crecía, esa maravilla se había visto ensombrecida por la presión de ser un experto, un líder. En ese instante, sentía que su visión había sido distorsionada, que había sacrificado su curiosidad por cumplir con un molde que otros habían impuesto. Mientras reflexionaba, un sonido lo sacó de su ensimismamiento. Una voz familiar lo llamaba. Era Clara, una colega con quien había compartido múltiples trabajos. Ella se acercó, con una sonrisa que irradiaba calidez. «Juan, tu presentación fue impactante. Nunca había escuchado una analogía tan poderosa entre lo humano y lo científico. La narrativa que construiste es esencial», le dijo. Sus palabras resonaban en él como un rayo de luz en la oscuridad. Clara, siempre perceptiva, pudo notar su lucha interna. «¿Estás bien?», preguntó. El tono de su voz invitó a Juan a abrirse. «Es solo que no sé si lo que hice fue lo correcto», respondió. «¿Y si eso que presentamos no es bien recibido? ¿Y si me critican por ser diferente?». Clara le dio una palmada en la espalda. «La diferencia es a menudo el camino hacia la innovación. No dejes que la crítica defina tu valor. Lo que hiciste hoy fue valiente. Esa valentía es lo que, en última instancia, te elevará». Sus ojos se encontraron, y en ese pequeño instante, Juan sintió un renovado fuego recorriendo sus venas. Con cada palabra de Clara, su percepción comenzaba a cambiar. La presión estaba aún allí, pero ahora la veía como una oportunidad de crecimiento, en lugar de un peso asfixiante. Quizá el riesgo no era simplemente un posible descalabro, sino una invitación a redefinir su rumbo. Podría, entre tanto ruido, encontrar su propia voz. Al despedirse de Clara, Juan se dio cuenta de que la lucha más difícil la libraba dentro de sí mismo. También entendió que el verdadero desafío no estaba en enfrentarse a los críticos, sino en reconciliar su ambición con su autenticidad. Esa lucha interna requería valentía aún mayor. Salió del café decidido a redefinir su camino. La búsqueda de aceptación se comenzaba a transformar en una búsqueda de significado. Al regresar a su oficina, contemplaba un nuevo proyecto en el que podía trabajar, one que pudiera combinar su pasión por la humanidad y su amor por la ciencia. Pero sabía que cada paso que diera debía ser firme, decidido. La inseguridad resurgía como una sombra, recordándole la amenaza del juicio. No obstante, al mismo tiempo, una nueva clara determinación crecía en su interior. Había empezado a ver el desafío como una canción por escribir, su propia narrativa que aguardaba ser contada. Mientras se sentaba frente a la computadora, su mente se llenó de ideas sobre cómo podría ampliar sus investigaciones. Una pregunta surgió con renovada fuerza. ¿Sería capaz de defender su propuesta ante aquellos que podrían estar en desacuerdo? Mientras se sumía en sus pensamientos, una posibilidad se dibujaba en su mente. Tal vez la audacia no solo residía en presentar algo nuevo, sino en invitar a otros a soñar junto a él. Con el pulso acelerado y el corazón latiendo fuerte, supo que el próximo paso sería tan fundamental como el primero. Estaba listo para no solo innovar, sino transformar su discurso en un movimiento que impulsara a otros a cuestionar e investigar junto con él. La respuesta estaba a punto de ser revelada, en un escenario mucho más grande. Juan consideró por un momento el título que había imaginado. Revelados los muertes más increíbles. Descubrimientos sorprendentes en fósiles humanos. Sentía que resonaba con su deseo de encontrar una voz que no solo transmitiera su pasión por la ciencia, sino que también fuera un puente para que otros exploraran esos misterios junto a él. Pero la valentía de publicar algo tan audaz significado que debía estar preparado para la controversia y el escrutinio. Frente a su computadora se enfrentó a la inmensidad de ese nuevo proyecto. La idea le daba miedo. Cada palabra escrita encerraba una posibilidad de ataque. Así era la ciencia.
un campo donde la verdad era brutalmente cuestionada. Mientras reflexionaba sobre su propuesta, una idea nueva tomó forma. ¿Y si no se trataba solo de presentar descubrimientos, sino de narrar historias humanas que pudieran conectar con el público? Después de todo, las historias siempre habían sido el hilo conductor de las emociones. Con esta nueva percepción en mente, Juan comenzó a escribir. En varias ocasiones, su mano se detuvo mientras reticencias se apoderaban de su mente. «No eres un narrador, eres un científico», le decía su voz interna. Pero, al rechazar esa limitación, se sintió más libre. Cada frase que tecleaba era un pequeño acto de revolución. Las historias de los fósiles no solo revelaban la biología de antiguas civilizaciones, sino también los sueños, temores y realidades de aquellos que habían vivido. Convertir su investigación en una narrativa, en lugar de un simple informe, podría permitirle ser más auténtico, más real. La curiosidad que sentía por los seres humanos de épocas pasadas comenzaba a fondar un puente con su propio proceso de autodescubrimiento. Sin embargo, no todo era fácil. La presión de sus colegas se sentía omnipresente, y sus proyecciones mentales apenas compatían con la seguridad que reflejaban. Sabía que se encontraba en vilo, en la cuerda floja de su ambición. Visualizaba las críticas aún antes de ser publicadas, imaginando las risas a sus espaldas. Era este el momento decisivo que había esperado, pero también temía. Tenía que confrontar sus inseguridades, se dijo a sí mismo. Reconoció que el verdadero miedo era el de decepcionar a aquellos que lo habían apoyado, y en especial, decepcionarse a sí mismo. ¿Quién sería si no se permitía ser auténtico? La posibilidad de ser diferente lo asustaba, pero esas palabras de Clara resurgieron en su mente. Esa valentía es lo que, en última instancia, te elevará. A medida que las horas se deslizaban, sus dedos recorrieron el teclado con mayor fluidez. Sintió que esa incertidumbre se transformaba en un motor, impulsándolo hacia adelante. Sin embargo, la idea de compartir su trabajo antes de su finalización lo llenaba de nervios. Era crítico que encontrara un grupo que pudiera proporcionarle un feedback genuino, uno que no buscara denigrar su enfoque. Impulsado por una mezcla de emoción y pavor, optó por compartir su primer borrador con Clara. Sabía que su empatía y sinceridad podían ofrecerle la retroalimentación que necesitaba para fortalecerse. Pero al mismo tiempo, se preguntó si estaba buscando más la validación de Clara que el verdadero propósito de su trabajo. «Voy a revelarle lo que realmente está en mi mente», decidió. Con ello, sentía que acercarse a Clara podría ser el primer paso hacia la construcción de un equipo que le diera soporte en este camino. Al precario balance del riesgo y la recompensa, comprendió que su viaje no solo se trataba de ser aceptado, sino de ser auténticamente visto. Mientras miraba la pantalla en su oficina, quedó atrapado en la dicotomía de avanzar o retroceder. Con el primer borrador guardado, el cursor parpadeaba y parecía ser un profundo reflejo de su propio estado emocional. Estaba en un cruce de caminos. ¿Sería este el momento de enfrentar sus propios temores y mostrar a los demás su verdad? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, en el diálogo inminente que tendría con Clara. Pero antes de cerrar su computadora, un pensamiento lo asaltó. ¿Qué si su propuesta no solo atrajera a quienes valoraban lo nuevo, sino también a aquellos que se resistían a verlo como verdadero? La tensión creció en su pecho. Todo estaba a punto de cambiar, y esta vez no sería solo su presentación en un auditorio. Su vida estaba a un clic de convertirse en un desafío en sí misma. Juan se encontraba en la cima de una montaña emocional. Su valentía se había manifestado en la exposición de su investigación, y el eco de sus palabras aún reverberaba en su mente. Había desafiado al Dr. Rojas, y lo que parecía una batalla solitaria se tornaba en una colaboración inesperada entre aquellos que apreciaban la autenticidad y el valor de las historias humanas. Al repasar su presentación, se dio cuenta de que había logrado algo más que recopilar datos. Había reivindicado su historia personal y la de su familia. Al día siguiente, una oleada de mensajes comenzaba a llegar a su teléfono.
Muchos colegas elogiaban su enfoque y se mostraban intrigados por explorar la conexión entre los fósiles y la identidad cultural de su comunidad. Ante esos mensajes, una iluminación tuvo lugar en su interior. La sensación de pertenencia y el reconocimiento empezaban a desplazar la sombra de sus inseguridades. Entre ellos, el doctor Rojas, aunque aún escéptico, expresó su interés por discutir más a fondo las implicaciones de lo que había escuchado. Este encuentro fortuito lo llenó de esperanza. Era evidente que había momentos cruciales en la vida, donde las decisiones tomadas pueden cambiar el rumbo de todo. Él había tomado la opción de ser honesto sobre su historia y su investigación, optando por romper las cadenas que lo mantenían atado al escepticismo. Este sentimiento lo fortaleció, y Juan supo que debía continuar por este camino. Luego de una semana, Juan decidió regresar a su pueblo natal. La visita tenía un doble propósito. No solo quería compartir su descubrimiento con su comunidad, sino también rendir homenaje a su tío abuelo, cuya historia había comenzado a vislumbrar. En su mente, el viaje representaba un cierre simbólico al rencor acumulado, pero también un acto de sanación hacia el pasado. Había entendido que la historia no solo se contaba en escenarios académicos, sino que también podía tocar vidas en los entornos en los que había crecido. Al llegar se encontró rodeado de rostros familiares, aquellos que habían sido parte de su niñez. Habló con sinceridad sobre su investigación, sobre sus descubrimientos, y presentó el hallazgo del cráneo familiar ante su comunidad. Mientras las miradas se cruzaban entre sorpresa y asombro, Juan sintió que había alcanzado un objetivo mayor. No era su ambición de ser un arqueólogo exitoso lo que le otorgaba valor, sino el deseo de mantener viva la historia de aquellos que habían sido olvidados. Conforme compartía su relato, escuchaba murmuros de reconocimiento entre sus pares. Las palabras de los ancianos resonaban en su corazón, y el espíritu de su tío abuelo parecía estar presente, abrazándolo en cada palabra que pronunciaba. Juan habló sobre cómo el sufrimiento del pasado podía convertirse en un faro para una nueva narrativa, una que entretejiera su historia con la historia colectiva de su pueblo. Era gratificante ver que su comunidad comenzaba a entender la importancia de reivindicar su legado. En ese instante, Juan entendió que su viaje profesional no se trataba únicamente de hallazgos científicos, sino de compromiso y responsabilidad social. La presentación en su pueblo se transformó en una celebración de sus raíces, una reivindicación de quienes habían padecido injusticias y un llamamiento al futuro. A medida que terminaba su discurso, las emociones afloraron en él. La ovación del público lo hizo sentir que había cruzado un umbral definitivo. Había logrado transformar su lucha en un poder colectivo. Al regresar a su ciudad, el diálogo que se abrió en su comunidad continuó resonando en su mente. Su camino hacia el reconocimiento profesional no le había resultado fácil, pero cada paso había servido para cultivar su voz auténtica. En el espacio académico, su trabajo estaba comenzando a ser validado. Los valores que había decidido impulsar habían comenzado a resonar y accionar cambios. El doctor Rojas, en vez de oponente, se había convertido en una figura de referencia profesional, un mentor que lo había empezado a guiar. La transformación de Juan había sido profunda y real. Había dejado de lado sus inseguridades. En su lugar, se había sembrado confianza. Tenía la capacidad de dialogar tanto sobre la ciencia como sobre las historias humanas, y había encontrado su lugar en el mundo académico, uno que le permitía recordar su pasado mientras construía un futuro. Cada día que pasaba, Juan sentía que su historia y la de su comunidad eran cada vez más visibles y valiosas. Había logrado lo que se había propuesto desde el comienzo. No solo reivindicar su lugar en el ámbito científico, sino también rescatar la memoria colectiva de su pueblo. Ahora, llevaba con orgullo el legado de su tío abuelo, y su misión de contar la historia de quienes no tenían voz continuaría siendo el faro que guiaría su trabajo. La vida de Juan se convirtió en un testimonio de que una voz auténtica puede marcar la diferencia. Al finalizar su camino, comprendió que no era solo un arqueólogo. Ahora estaba listo para ser un narrador de la memoria, un defensor de la verdad y un puente entre el pasado y el futuro. Este era su momento de gloria,
el logro que tanto había anhelado. La duda se había desvanecido, y con un corazón renovado y esperanzado, Juan se encaminó hacia un futuro brillante. Si disfrutaste de esta conmovedora historia de transformación y crecimiento personal, necesitan suscribirse ahora al canal. No pierdan la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad que se inspira mutuamente. Dejen un me gusta ahora, para ayudar al algoritmo a mostrar más historias que cambian vidas. Cuéntenos en los comentarios sus reacciones y teorías sobre el final. Amamos escuchar sus pensamientos. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión asombrosa. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Hagámoslo crecer juntos.